poquito sobre cómo es que el ego se fortalece, cómo es que el ego gana poder. Primero es describirlo, vamos a definir al ego. El ego es mente no observada, carente de presencia. En otras palabras, cuando estoy en pensamiento inconsciente, estoy en ego. Cuando estoy utilizando a la mente para un propósito en específico, por ejemplo, para planear un viaje, para hacer mis cuentas, para una tarea de matemáticas o español, para estudiar inglés, en ese caso no es ego. En ese caso el ego está al servicio del ser. El ego es eso que etiqueta, describe y juzga involuntariamente. Imagínate que vas por la calle y ves a una señora y es tu vecina. Entonces, esta vecina vamos a suponer que es muy gorda. Entonces, la vecina se llama María. Entonces, etiquetas, María. Y luego describes, está gorda, está divorciada y está triste. Y luego la juzgas. Uy, baja de autoestima, pobrecita. Y luego observas a un borracho y haces lo mismo con el borracho. Si no sabes su nombre, pues lo etiquetas como borracho, lo describes como sucio, oloroso, y luego lo juzgas como jodido, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Puede ser que lo hayas juzgado de diferente forma. O puedes juzgarlo como malo, ¿no? Es un hombre malo. Y luego ves la televisión y ves que una persona es un asesino serial, que mató a muchas personas en Estados Unidos en un cine. Entonces, asesino, etiqueta, describes, pues es una persona loca que, que tal vez no tuvo amor y como no tuvo amor de sus padres, ahora se dedica a ser lo juzgas como asesino malvado. Entonces, eso es el ego, es eso que etiqueta, describe y juzga todo lo que la conciencia solo observa y percibe. Ahora definamos la conciencia pura, lo que tú eres realmente. La conciencia pura es eso que solo observa y percibe todo mi universo. Y de esta definición me encanta el mí. ¿Por qué? Porque mi universo es diferente al tuyo. Donde yo vivo es diferente a donde tú vives. Mi universo es Puerto Vallarta porque aquí es donde la mayoría de mi vida he vivido. O sea que mi universo es este. Mi universo es México. Casi no conozco ninguna otra cultura más que la mexicana. Entonces se puede decir que mi conciencia tiene mucho que ver a mi universo. Pero la conciencia solo observa y percibe. Como cuando era un bebé. Cuando era un bebé solo observaba y percibía. No juzgaba, no etiquetaba y no describía nada, porque todavía no era condicionado cuando era bebé. Cuando empecé a sufrir es cuando empecé a llenarme de programas, llenarme de creencias y entrar al mundo de la dualidad. La dualidad no es más que etiquetar las cosas como buenas o malas, positivas o negativas. Entonces, el ego es eso que etiqueta,
describe y juzga todo lo que la conciencia solo observa y percibe. Hay dos formas como el ego se alimenta de ti. Y digo esto de que se alimenta de ti porque el ego o la mente es un fiel sirviente, pero un pésimo amo. Cuando tú no conoces lo que te voy a decir a continuación, tú eres un sirviente del ego. Y el ego es un pésimo amo. Fíjate de qué se alimenta. Se alimenta de historias, lo que pasó y lo que podría pasar. Si tienes una deuda, por ejemplo, muchos de los que vienen conmigo me, me vienen a compartir que tienen deudas económicas, de hipotecas, de autos, de casas, de que están pagando la escuela de sus hijos, que esto, que el otro, de Coppel. ¿Quién no le debe a Coppel? Bueno, yo no, pero hay muchas personas que le deben a Coppel. Coppel es una tienda departamental de México. Bueno, muchas personas no saben aún que el ego se alimenta de historias. Entonces, ¿qué mejor historia que la de que tener una deuda? ¿Qué mejor historia que la de estar repitiendo una y otra vez, tengo una deuda, tengo una deuda, tengo una deuda? El ego es un parásito que se alimenta de historias y también se alimenta de negativismo. Fíjate qué es negativismo. Negativismo es cuando te caches diciéndote, no tengo lo que debería de tener. Cuando estás sufriendo porque no tienes suficiente dinero, tiempo, amor, etcétera, cuando te caches diciendo no tengo lo que debería de tener, estás en otro tiempo y en otro espacio. Tu cuerpo está aquí y ahora y tu mente está en otro tiempo y en otro espacio. ¿Por qué? Porque tu mente siempre te quiere llevar al futuro o al pasado. La mente condicionada se alimenta de historias y esas historias siempre son del pasado o del futuro. Entonces, cada vez que te caches diciéndote, no tengo lo que debería de tener aquí y ahora, pregúntate, ¿quién dijo eso? ¿La mente condicionada o la presencia? Cuando diga la presencia me refiero a lo que tú eres realmente. Entonces te vas a responder la mente condicionada. Y en ese momento es cuando debes de aplicar la regla de oro. Respiras profundo, sueltas la historia y vuelves al momento presente con una verdad absoluta. Gracias, Espíritu Santo, porque siempre estás conmigo. Gracias, Espíritu Santo, por ser el sustituto de mi ego. Elijo paz en lugar de esto. Y cuando dices estas tres frases, te das cuenta de que Dios ya te lo ha dado todo aquí y ahora. Y que no necesitas hacer historias, porque si empiezas a creer las historias de tu mente condicionada que quieren que tengas más dinero, que vas a ser feliz hasta que pagues tu hipoteca, que vas a ser feliz hasta que tus hijos se gradúen de la universidad, ¿quién te asegura que vas a llegar hasta ese día? Capaz si nos morimos antes y nosotros preocupados por algo que no tenemos control. El futuro está en manos de Dios. Entonces,
Lo único que está a nuestro control es elegir en este instante santo descansar, solo descansar como es ahora, volver a ser conciencia pura, volver a ser el observador. Bueno, entonces ya vamos a hacer un repaso. El ego es eso que etiqueta, describe y juzga todo lo que la conciencia solo observa y percibe. El ego se alimenta de historias y negativismo. El negativismo es no tengo lo que debería de tener y también no soy lo que debería de ser. Fíjate, yo siempre he sido flaco y nunca he tenido abdomen, o sea, me refiero a panza. Y ahora me está creciendo la panza. Y mi ego, mi mente condicionada, me dice, deberías de estar más fuerte del abdomen, deberías de tener cuadritos como antes tenías a los 20 años, a los 30 años, verte fuerte. Quién dijo eso? La mente condicionada, porque la mente condicionada nunca está conforme con lo que soy aquí y ahora. Entonces, hoy te invito a que te repitas esta frase. Dios me ama exactamente como soy. Dios me ama exactamente como soy. La oración es el vehículo de los milagros. Cuando repito una verdad absoluta, lo que hago es dejo ir la historia, dejo ir el negativismo y vuelvo a ser tal cual Dios me creó, el observador, que solo percibe y siente, que solo está presente, sin hacer historias, sin juzgar, etiquetar ni describir nada, y que solo descansa como es ahora. ¿Ok? Entonces ya vimos que el ego es eso que etiqueta, describe y juzga todo lo que la conciencia solo observa y percibe. Y el ego se alimenta de historias y de negativismo. El negativismo es no tengo lo que debería de tener, no soy lo que debería de ser y no estoy con quien debería de estar. Hace poco tuve la oportunidad de convivir con mi hermana, me invitó a una reunión de exalumnos de la maestría Gestalt, ella estudió terapia Gestalt, pero yo no estuve en esa escuela, o sea, era una reunión de exalumnos de una carrera que yo no cursé. Y entonces la cita fue a las 6 de la tarde y yo a las 7 de la tarde, los miércoles, voy con mis maestros Ishayas a meditar. Entonces llego a la cita a las 6 y yo pensé que iba a quedarme nomás una hora y después me iba a ir para dejar a mi hermana platicar con sus amigas. Pues llegaron todas tarde y ya llegaron como a las 7 todas y yo, mi mente condicionada me decía, vete, ya es hora de que te vayas con los Ishayas. Pero la otra voz de la mente condicionada me decía, no, pero tu hermana ya se va a regresar a Estados Unidos y no has convivido con ella, necesitas quedarte. Y entonces estaba una lucha entre el ego, que nunca está conforme, que siempre tiene dudas, que siempre está peleando entre sí. Esas voces de mi cabeza es el ego. Entonces estaba, vete a los Ishayas a meditar. No, no, quédate. No, no. Y entonces empezó la lucha y es cuando me caché. En ese instante santo, cuando me caché diciéndome a mí mismo, no estoy con quien debería de estar, es cuando me pregunté, ¿quién dijo eso? Y la respuesta fue mi mente condicionada. El único que dice eso es la mente condicionada.
Entonces en eso que me caché, solté la historia de no estoy con quien debería de estar y me rendí al instante santo. Y empecé a apreciar esta oportunidad de convivir con mi hermana que no veía hace 5 años, esta oportunidad de aprender de muchas maestras, en serio, maestras, preciosas maestras. Una era ginecóloga, le pregunté varias cosas de ginecología. Otra, no sabía, era tanatóloga, y hay veces que llegan pacientes con problemas de tanatología, yo no sé eso, y le pregunté su número. Y luego la otra habló de nutrición. Entonces me di cuenta de que sí estaba con quien debería de estar. Y todo gracias a que solté la historia y me volví a poner en manos de Dios. ¿Quién es Dios? Fíjate, para mí, mi propia definición de Dios es este instante santo, exactamente como es. Para mí eso es Dios. Todo lo que está sucediendo aquí y ahora es Dios. ¿Sabes por qué? En mi experiencia es Dios porque Dios solo se puede experimentar en el momento presente. Dios no se puede experimentar en el pasado, Dios no se puede experimentar en el futuro. Se puede pensar, se puede pensar o imaginar a Dios en el futuro. Se puede pensar o imaginar que tuve a Dios o que experimenté a Dios en el pasado, pero es un simple pensamiento y el pensamiento es justamente aquí la ilusión. Lo único real es lo que está aquí y ahora. Y por lo tanto, Dios está frente a mí. Cuando me caché que estaba en ego, queriéndome llevar a otro espacio y a otro lugar y a otro tiempo, es cuando me rendí y dije, no, Neto, tú estás aquí con Dios. Y empecé a observar a mi hermana como si fuera la mismísima hija de Dios, mi hermana. Igualmente observé a Dios en cada uno de los hermanos que estaban ahí en la reunión y dije, wow, qué chulada de reunión. Entonces, tu misión, si decides aceptarla, el día de hoy es volver a ser tal cual Dios te creó. Y que estés muy alerta a no caer en la trampa del ego. Si te cachas haciendo historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, si te cachas diciéndote a ti misma, no tengo lo que debería de tener, si te cachas a ti misma, y digo en mujer, en femenino, porque la mayoría de las que están aquí en el grupo son mujeres, disculpen los hombres, si te cachas a ti misma diciéndote a ti misma no soy lo que debería de ser, o si te cachas a ti misma diciendo no estoy con quien debería de estar, aplica los 3 pasos para estar presente. Inhalas profundo. Sueltas la historia y dices una verdad absoluta, la que tú quieras. No tienes que decir las que acabo de decirte, que voy a poner ahorita abajo en la descripción. Puedes decir las que tú quieras. Recuerda, una verdad absoluta me ayuda a soltar la historia, a dejar ir el pasado, dejar ir el futuro, dejar ir el condicionamiento y me devuelve a la presencia. Entonces puedes decir las que yo dije o las que tú quieras, pero acuérdate, antes de decirlas, vuelve a la quietud. Porque si tú no lo sabes, déjame te digo un secreto. Yo hace tiempo decía verdades absolutas o afirmaciones positivas desde el estrés. Por ejemplo, cuando estudié a Luis Hay, en algún momento me encantó Luis Hay y leí sus libros. Al sanar, Tú puedes sanar tu vida, es uno de sus libros que leí. Y en ese libro dice que todo está en la reprogramación mental, o sea, lo que pienso es lo que se convierte en mi vida. Mi realidad es basada en mis pensamientos. El pensamiento es el origen de todo. Entonces la clave está en reprogramarnos. Entonces ella se basa mucho en afirmaciones positivas.
Pero en ninguna parte del libro me dijeron que una verdad absoluta dicha desde la quietud es 1.000.000 de veces más poderosa que una verdad absoluta dicha desde el estrés. Entonces, ¿yo qué hice? Como no sabía esto, empecé a repetirme a mí mismo: me amo y me acepto tal y como soy. Me amo y me acepto tal y como soy. Pero me lo decía cuando estaba estresado, cuando estaba en mente condicionada, cuando estaba enganchado en las muchas historias de la mente condicionada. Entonces no me servían. Es más, me hacía enojar porque cuando me veía al espejo y hacía el ejercicio del espejo de me amo y me acepto tal y como soy y empezaba a platicar conmigo, me veía a los ojos y como estaba desde el ego, desde el estrés, yo me decía a mí mismo: no es cierto, tú no te amas a ti mismo, no seas mentiroso, incongruente, este ejercicio no está sirviendo, bla, 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 bla. El ego estaba al 100%. Entonces, por eso es tan importante que antes de decir la verdad absoluta, respires profundo, sueltes la historia y vuelvas a ser el observador. Acuérdate, tú eres eso que solo observa y percibe todo mi universo. Cuando vuelves a ser conciencia pura, ese es el momento perfecto para decir tu verdad absoluta. Y cuando digas me amo y me acepto tal y como soy, te la vas a creer. Y eso fue un ejemplo. Puedes decir una de las miles y miles de afirmaciones positivas que vas a encontrar en Google. Nomás ponle en Google afirmaciones positivas, decretos, puedes ponerle también verdades absolutas, no sé si te parezca algo, pero puedes ponerle las lecciones de un curso de milagros, en fin, hay oraciones poderosas, tantas cosas que puedes aplicar para reprogramarte, porque ese, ese es el secreto para disolver al ego. Fíjate, el ego se formó a base de repetición, a base de repetición. ¿Cuántas veces? Cientos de miles de veces, si no es que millones de veces te has repetido la mentira en tu mente. No soy suficiente, tengo culpa, soy mala, soy malo, soy un mal padre, no sirvo para nada, no me merezco, soy un pobre, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo es que se forma la mente condicionada? Se forma a base de repetición, pero fíjate cómo se forma. A base de repetición con emoción. Fíjate, ahí está la clave y muchos no lo saben. Mientras más emoción le pones cuando dices una verdad absoluta o una mentira absoluta, mientras más emoción hay, más se graba en el subconsciente. Fíjate, información más emoción igual a memoria de largo plazo. Va de nuevo, información más emoción igual a memoria de largo plazo. Tú cuando eras niño tal vez te repitieron: eres un pendejo, no sirves para nada. Como te lo dijeron con tanta emoción y tú de niño no tenías filtros, no tenías criterio propio, eras una esponja. Eso lo captaste con toda la emoción del mundo y se grabó en tu mente subconsciente con tinta indeleble. Entonces tú te has encargado de repetirte la misma historia una y otra vez. Y fue un ejemplo, ¿verdad? Puede ser que te hayas dicho otra frase. No me merezco el amor, siempre he sido pobre, voy a ser pobre toda mi vida, lo que sea que te hayas dicho, la mentira que te hayas dicho. Bueno, la oración es el vehículo de los milagros. Cuando tú dices una oración dicha desde la quietud, estás diciéndola
con la mayor emoción posible. Cuando la dices desde la quietud y el silencio, es cuando la dices desde la emoción de Dios. La emoción de Dios es la paz. Entonces, la dices desde la quietud, la dices desde el silencio y ¿qué crees? Empiezas a borrar todos esos programas que han condicionado tu vida. Entonces, tu misión, si decides aceptarla, es esa. Di verdades absolutas desde la quietud y cada vez que te caches en historias o diciéndote no soy lo que debería de ser, no tengo lo que debería de tener o no estoy con quien debería de estar, en ese instante santo respira profundo, suelta la historia y repite la verdad absoluta.